Buenas noches. Vamos a continuar con la serie Cristianismo o Religión. ¿Le parece si oramos también en esta noche pidiéndole al Señor nuevamente que Él abra nuestro corazón a través de su palabra? Vamos a hacerlo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que reposa entre nosotros, en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas y porque tú, Señor, estás aquí entre nosotros. Pedimos ahora que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, nos des de nuevo en tu palabra para la proclamación de la misma y entendimiento, Señor, para poder captar y clavar en nuestro corazón tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 y versículo 6. El tema de hoy: ¿crees o no crees? ¿Creyentes o incrédulos? ¿Crees o no crees? Dice la Biblia, ¿lo tiene? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Muy bien, pues para poder acercarse, según lo que vimos aquí, lo que acabamos de leer en la Escritura, para poder acercarse delante del Señor es indispensable y es necesaria la fe. Es necesario creer, pero el creer no solamente de palabras, ¿verdad?, sino de un corazón dispuesto y sincero. Para Dios, la semana pasada, yo les enseñé también acerca de ¿eres o no eres? Y si eres, pues debes creer. ¿Cuántos creen? Como el 20%. Esperemos que al final todos digan que sí. ¿Cuántos creen? Debemos confiar en Dios entonces y vivir de acuerdo a la palabra del Señor y no conforme a lo que el mundo ha dictado, lo que el mundo ha dicho. Primera de Juan, si quiere usted abrir su Biblia, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 3 al 6. Leemos de esta manera la palabra del Señor, en la cual dice: y por esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesús siempre tuvo una vida llena de fe, siempre vivió creyendo en Dios, creyendo en lo que Dios había dicho, en lo que Él había dictado para la humanidad, para cada uno de nosotros. Yo quiero que lea otro pasaje, por favor, en el cual vamos a estar basando el mensaje también. Juan capítulo 11, versículo 11. Juan 11, 11 hasta el 16. Bien, dice de esta manera: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bien, aquí la palabra, según lo que estamos hablando, ¿crees o no crees? ¿Sí? El creer es confiar en Dios. Usted sabe que los muertos no confían en Dios sino los vivos, ¿verdad? A ver, usted pellizquese por ahí. ¿Usted cómo está? ¿Vivo o está muerto? Obviamente, si no estuviera aquí en este lugar, usted está vivo. Quiere decir entonces que usted y yo podemos creer en Dios, porque así lo está dictando su palabra. Solamente los seres vivos somos los que podemos confiar en Dios. Los muertos no confían en Dios. Y solamente los que hemos creído, los que han creído, se puede decir entonces que pueden confiar en Dios. ¿Crees o no crees? Confiar en Dios es creer en su palabra. ¿Usted trae su Biblia? Esa es la palabra logos, la palabra escrita, es la perfecta voluntad de Dios escrita para usted, para mí, para todos en general. Entonces confiar en Dios es creer en su palabra. Esto es creer en todo lo que está escrito. Mire, hay algunos que dicen, es que esto viene en el Antiguo Testamento, esto ya no sirve. No, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya el Antiguo Testamento ¿cómo se dice? Caducó, pero no es así. ¿Qué dice la palabra logos ahí? Todo lo que Dios ha dicho en este decreto que es la Escritura, así sucederá. Dios nunca va a actuar ni nunca va a hacer las cosas en contra de lo que Él ya ha dicho. Nunca jamás Dios se va a mover en contra de su palabra. Dios siempre va a hacer lo que Él ya dijo en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que todos los días entonces usted debe creer en su palabra. Debemos de creer entonces lo que está escrito, caminando conforme a lo que Dios ya ha dicho que hará, porque lo que está escrito, ni una sola palabra faltará. ¿Usted lo cree? ¿De verdad? Bueno, por otro lado, confiar en Dios también es creer en su palabra. Fíjense, primero es creer a su palabra, en su palabra, creer a su palabra. Esto es creer todo lo que Dios ya dijo. Primero es lo que está escrito, ahora lo que Dios ya dijo, la palabra dicha por Dios. Por eso es que dice la Biblia, si tú quieres acercarte a Dios, es necesario creer por medio de la fe que Él existe. Y entender que todo lo que está creado fue constituido, fue creado y formado por Dios por su palabra. Cuando Él dijo, y dijo Dios sea la luz fue. Y dijo Dios de la tierra fluya agua y fluya hierbas y animales, etcétera, etcétera. Por el poder de su palabra fluyó y fue hecho lo que nosotros vemos. Es decir, de lo que no se ve, Dios creó lo que ahora nosotros vemos. Entonces creer a su palabra es confiar así. Y sabemos que no va a faltar ni una sola de sus palabras. En resumen, creer en Dios y creerle a Dios. ¿Crees o no crees? ¿Creyentes o incrédulos? Creer es depender del Señor completamente, íntegramente, 100%. Yo no entiendo a aquellos que dicen, yo creo en el Señor 200%, eso es mentira. Yo no concibo un 200%, ¿verdad que no? El entero de un objeto, de una unidad, es el 100%, no es el 200%. ¿Sabe? ¿Verdad? Entonces, cuando tú dices, yo dependo de Dios, yo confío en Dios, es al 100%, no es más del 100%. Es decir, aquí va implícito una dependencia total y absoluta en Él, en el Señor. Para fin de creer tú y yo y de depender
en Dios es necesario manifestar que vivimos tomados de la mano del Señor. ¿Verdad que sí? Cuando usted está adorando al Señor y usted tiene los ojos cerrados, ¿usted cómo le hace? Como una manera simbólica levanta su mano, ¿no es así? ¿Sí o no? Esto que está usted representando está diciendo que usted depende de Él. Alza sus manos en señal de adoración, como extendiendo su mano para depender completamente de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted lee la Biblia, usted tiene que depender de lo que la Biblia dice, de lo que Dios ya ha dicho en su palabra, lo que está escrito y lo que Él ya ha hablado. Si tú eres hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios, nacidos de nuevo? Bueno, si tú eres hijo de Dios, entonces tú sabrás cómo es el depender de Él. Es como esto: está el bebé recién nacido que depende de papá y depende de mamá, ¿verdad? Y llora el niño y se acerca a mamá y papá. ¿Qué tiene el niño? Hay tres cosas por las cuales el niño llora. Una, ¿cuál es? Que tiene hambre. Otra, que está hecho del baño. ¿Y la otra? Tiene frío. Algo le pasa en su cuerpo, ¿verdad? Un dolor, una necesidad, una carencia. Ahí está. Entonces, cuando él llora, él sabe que mamá y papá, como él todavía esa es su manera de expresarse delante de los padres, en su lloro, en su llanto, entonces se acerca mamá, se acerca papá y tiene cuidado de él. Entonces haga de cuenta que él solamente está en los brazos de papá, en los brazos de su mamá, y llora y dice: ya sé que se va a acercar mi mamá, se va a acercar mi papá, y bien me va a decir: ¿qué tienes, chiquito? ¿Qué tienes, preciosa? ¿Me está entendiendo? Bueno, mire, cierre sus ojos un momento. Si usted fuera un bebé, ¿qué le diría usted al Señor? No dé un grito nada más de berrinche por darlo, ¿verdad que no? Estos son momentos para depender completamente del Señor. Mira, abra sus ojos. Usted alcanzó a tocar al Señor, ¿a poco no? Usted le pudo decir: Señor, yo dependo completamente de ti. No dependo de lo que tengo, no dependo de lo que veo, no dependo de lo que siento. Dependo completamente y al 100% de tu palabra, como el niño. Y depender del Señor entonces es dejar todo en sus manos, creyendo que Él lo va a hacer. Hace rato Toño Ortiz, aquí el pastor Toño Ortiz nos decía: ¿cuántos creen que Dios le puede sanar? Y muchos dijimos: amén. ¿Usted lo cree? Bueno, depender de Dios es como cuando viene alguien con usted y le dice: ah, mira, esta es la llave de mi auto, de mi camioneta, te la regalo, toma, y pone la llave en tu mano. ¿Tú qué haces? No, pues ¿cómo? No, ¿para qué te molestas? ¿Usted qué haría? ¿Cómo? Gracias. ¿Y nada más así? ¿Un abrazo? Dios te bendiga, dice. Mire, ¿sabe qué haría yo? Yo le quito la llave y le digo: ¿dónde están los papeles? ¿No? ¿Me la estás dando? ¿Me la estás regalando? ¿O me estás diciendo que me lo estás dando? Son dos cosas muy diferentes. Ahora, yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, sí, pero yo necesito ver algo para saber que yo estoy teniendo la certeza de lo que tú estás diciendo. Bueno, Dios en su palabra ya lo dijo. Él ya lo hizo. ¿Qué debo hacer yo en cuestión de su palabra? Creer lo que dice su palabra. Entonces, si aquella persona que le está obsequiando, regalando el vehículo, le pone esa llave que le digo en su mano y no la suelta, y usted le jala para allá y él para acá y yo para acá y él para allá, usted le dice: oye, ¿me la vas a dar o no? Entonces, esto es algo similar a lo que yo estoy diciéndole. ¿Usted cree? Entonces tiene que dejar todo lo que usted tiene en el Señor. Y decir: ahí está, Señor. Abro mi mano para poner mis cosas, para poner mi vida, mi situación, mi problema en tus manos. Ahí está. Porque si usted no lo suelta, quiere decir entonces que usted tiene falta de fe. Y si usted se acerca a Dios con falta de fe, no es grato. Al Señor le gusta la fe.
¿Sabe qué es lo que le llama la atención de sus hijos? La fe. El creer y depender completamente en Él. Es lo que le estaba diciendo, depender de Dios, depositando en Él lo que somos, lo que tenemos, lo que hay en nuestras manos. ¿Crees o no crees? ¿Creyentes o incrédulos? Vamos ahí a Juan, capítulo 11, perdón. Estamos en este capítulo 11, ahora vamos al versículo 29 hasta el 40. En el versículo 15 ahí dice: me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Ahora vamos a continuar y subraye todas las veces que aparece en este capítulo la palabra creer o palabras similares. Le repito entonces, Juan 11, 29. Sígame ahí por favor en su vista. Y dice así: ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Perdóname, discúlpeme. Le dije 11:29, ¿verdad? Sí, estamos bien. Vino a él, versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, o sea, huele mal, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer es tener fe, y solo aquel que cree puede ver la gloria de Dios. Es decir, va más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú alcanzas a concebir en tu mente. Esto es que solamente el que cree puede ver lo que no se ve, ¿verdad? Y el que cree, pues es el que tiene fe para alcanzar lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Es todo aquello que tú y yo no podemos alcanzar, no podemos lograr. Para nosotros eso es lo imposible. Si tú y yo creemos en el Señor, entonces podemos alcanzar, a través del creer en Él, del tener fe en Él, podemos alcanzar lo que para nosotros es imposible. Por eso es que dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 32. Fíjese cómo dice: al final se postra María con el Señor, y ella, llorando, afligida, le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Tú crees esto? No. ¿Cuántos de aquí estamos expuestos a la muerte? ¿No? Aunque estuviera Jesucristo aquí, ¿usted moriría? Claro que sí.
Ahora fíjese bien, ella estaba pensando que el creer de una manera equivocada le iba a librar de la muerte física. Sin embargo, para el que cree no hay un momento definido. Ella le dijo, como reclamándole al Señor, si tú hubieses estado, Señor. Pero para el que cree no hay un tiempo definido. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te acercas a Dios con una necesidad, tú le expones a Dios lo que hay en tu corazón, entonces el Señor te oye, te escucha y Él te responde en el momento perfecto para ti. No en el momento en que tú quieres o que tú deseas. ¿Sí? Versículo 38, ¿qué dice? Al final también dice que estaba profundamente conmovido. Jesús estaba en el sepulcro y dice, y el sepulcro de Lázaro era una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Mira, si tú te fijas, hablando de una manera simbólica, cuando una persona no cree, es como si tuviese una piedra encima o una piedra enfrente de sí. Y dice, sí, Señor, yo creo que tu palabra dice esto y esto, pero ¿de veras? Señor, tú dices que me cubres, que me proteges, pero ¿de veras? ¿De verdad? Tú eres todopoderoso y tú vas a suplir mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor, pero ¿de veras? ¿Quieres que te ayude tantito? ¿Crees o no crees? Versículo 40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todos los que creen entonces pueden ver la gloria del Señor. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y hiede ya, huele mal. Y hiede, porque es de 4 días. Es decir, ya el cuerpo de su hermano estaba en un proceso de descomposición. Ya olía mal. ¿Quiere decir eso? No, Señor, ¿cómo? Mira, primero le dice, si tú estuvieses aquí, mi hermano no hubiese muerto. Como diciéndole, yo creo que tú tienes el poder para resucitarlo, para mantenerlo con vida. Pero le dice Jesús, bueno, quiten la piedra. No, espérame, Señor, no te creas de todo lo que te dije. Bueno, ¿crees o no crees? A veces le pedimos orando al Señor esperando no recibirlo. Señor, cambia a mi esposo. Pero es como una piedra, Señor, no sé si puedas. Cambia a mi esposa. Ay, pero si tú la conocieras, anda de casa en casa. ¿A poco tú la puedes cambiar, Señor? Y estás orando, intercediendo por tus hijos. Señor, cambia a mi hijo, transfórmalo. Pues, Señor, si tú quieres, cámbialo. Bueno, ¿lo va a cambiar o no lo va a cambiar? ¿Lo deseas o no lo deseas? ¿Lo crees o no lo crees? Entonces le dice, quita la piedra. Fíjate, aquí está haciendo un reto. Jesús le dice a los que estaban ahí presentes, quiten la piedra. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenían que actuar, ellos tenían que moverse, tenían que caminar en fe, tenían que caminar confiando y dependiendo en ¿qué? En la palabra de Jesús. Y Jesús les dijo, quiten la piedra. ¿Qué quiere decir? Que debían de estar a la expectativa de lo que Dios iba a hacer con su poder a través de Jesucristo. Eso lo estamos viendo en el versículo 39. Ahora, regrese un poquito al versículo 37, por favor. Estamos tomando de aquí y de allá. Dice, y algunos de ellos dijeron, los que andaban ahí con María, los que llegaron ahí al sepulcro con Jesús, lo ven y lo observan, ya sabían que Jesús tenía poder para sanar, ¿verdad? Para hacer milagros, para suplir necesidades, para hacer lo imposible. Pero ellos expresan y dicen, no podía que abrió los ojos del ciego. Mire, para muchos, el que un ciego vea es algo imposible, ¿sí o no? Dígamelo usted. En una ocasión estaba un pastor compartiendo de la palabra del Señor y comienza a hablar acerca de la sanidad.
Y cuando comienza a hablar acerca de la sanidad, de repente Él estaba diciendo: al que cree todo le es posible. Dios puede tocar aquella parte de tu vida, de tu ser, en la cual tú le has pedido, y Él te puede suplir su necesidad. En eso se para un niño ahí y empieza a correr en la plataforma de aquí para allá y de aquí para allá, y el pastor solamente se le quedaba viendo como diciendo a los sugieres: hagan algo. Entonces de repente uno de los sugieres se quiere subir ahí a la plataforma para detener al niño, y la madre se acerca y resulta que el niño iba corriendo de aquí para allá, pero iba sacando la lengua. Así. Entonces dije: mira, niño tan majadero, ¿verdad? Tan mal educado, y risa el niño gritando. Entonces la mamá le dice: espérese, por favor, no lo interrumpa, déjelo. Le dice: ¿pero por qué? Dice: es que este hijo, mi hijo, nació sin lengua. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios puede hacer un milagro en su vida? No se oyeron los amenes. ¿Le has pedido al Señor un milagro para tu vida, para tu cuerpo? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? ¿O sientes que no crees porque la piedra está encima? Y tú dices: no, es que es algo imposible, no se puede. Yo puedo orar, pero ¿cómo vamos a orar en contra de esta enfermedad? Pues que es imposible, porque no hay una cura para ello. Bueno, a ver, diga, ¿que Jesús no dijo: quita la piedra? Es necesario para que tú creas, para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que tú puedas ver la mano de Dios en tu vida, que tú mismo te acerques a esa situación y quites la piedra de tu vida. Jesús no la va a quitar. La incredulidad, la falta de fe, únicamente tú y yo podemos quitarla, no Jesús, no Dios. Amén. Entonces estos hombres dicen que no podía que abrió los ojos del ciego, o sea, algo extraordinario, algo milagroso, haber hecho también que Lázaro no muriera. Mire, resulta entonces que estos eran amigos del muertito, de Lázaro. Porque mire, es muy fácil cuando tenemos el problema en sí, cuando el problema es nuestro o es de alguien allegado a nosotros, tenemos algo ferviente e insistimos con la gente: ora por él, ora por mi hermano, ora por mi papá, ora por esto. Insistimos, ¿o no? Pero cuando no es alguien que nosotros conocemos, sí, hombre. Como cuando a usted le dice, usted se encuentra por ahí a alguien que hace años no lo vio. Hola, ¿cómo estás? Y etcétera, etcétera. Y le dice: me saludas a tu esposa. Sí, ándale, sí. ¿Verdad? Pasan los días, pasan las semanas, y hasta que vuelve a ver a aquella persona y está tu esposa: ahorita antes de que llegue, el otro día lo vi, me dijo, te mandó saludos. No le importó. ¿Por qué? Porque no era alguien allegado. Cuando estos vieron el milagro con el ciego, pasó desapercibido. Nada más dijeron: qué bien. Pero como ahora era una situación que ellos mismos estaban viviendo, entonces sí querían que Jesucristo hiciera las cosas. Entonces sí querían que Jesucristo obrara. Entonces sí querían que Dios hiciera lo que ellos pensaban y de la manera que ellos querían. ¿Sí? Para el que no cree siempre habrá una excusa, ¿verdad? Una ocasión llega el pueblo de Israel ahí al Mar Rojo, el Mar Rojo, y se acerca ahí Moisés con el Señor, le dice: Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Delante de nosotros están los egipcios, y enfrente está el mar, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dice: muy fácil, le dice Dios, dile a los judíos, dile a los israelitas, a los sacerdotes que marchen, que comiencen a caminar, que comiencen a actuar. Entonces él se acerca y les grita: Dios dice que marchen. Se quedan viendo uno al otro. Empiézale tú, comienza tú. ¿Por qué? Porque era algo imposible. Es como que marche. Imagínense usted los de adelante, ¿verdad? Iban tocando las bocinas, las trompetas, ahí iban marchando y comienzan a meter los pies en el agua y nada, y no pasa nada, ya iba por aquí y nada, y volteando uno al otro: ¿qué sucede? ¿Que no Dios dijo eso?
¿Sabías tú que muchas veces Dios permite que tú te encuentres hasta casi por ahogarte? Pero esto no quiere decir que Dios no está, que Dios no te escucha. Dios permite muchas veces las situaciones en nuestra vida para que tú y yo aprendamos a depender completamente al 100% de Él, de su mano poderosa, sin ninguna excusa. Los sacerdotes cuando iban a cruzar ese mar no dijeron, no, primero los guerreros, primero las mujeres, órale, órale, tienen más fe, ¿verdad? No hubo una excusa. ¿Dónde está? ¿Dónde le pusieron? Dice Jesús. Allá adentro, en el sepulcro. Y estaba una piedra ahí, una excusa. Quiten la piedra. No, es muy pesada, Señor. Yo sé que tú puedes hacer un milagro, pero está pesada la piedra. ¿Por qué no mejor tú dices, así, en el nombre de Dios, y que se mueva la piedra? Es más fácil, ¿verdad? ¿Cuántos quieren un milagro así? Es más fácil. Pero ¿cuántos se dan cuenta que no siempre el milagro obra de esa manera en tu vida? ¿Verdad? ¿Crees o no crees? ¿Creyentes o incrédulos? Ahí mismo, Juan 11, versículo 41. Juan 11, 41. Por favor, hasta el versículo 45. Dice, entonces, sin excusa ya, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esas son palabras de fe. Porque mire, él todavía no hacía nada, apenas estaba comenzando a orar según este versículo, y él ya sabía y tenía la convicción de que Dios ya lo había escuchado, ya lo había oído. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, es decir, gritó. ¿Qué gritó? Lázaro, ven fuera. Aquí ya se dirige directamente con el que había muerto, con el que estaba directamente el problema, la situación. Ya en descomposición usted dice, esto es imposible, esto es una mera fábula. Fíjate que no. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vinieron y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Imagínese usted cuando Jesús clama, Él abre la boca y actúa y dice, Lázaro, ven fuera. Si Lázaro nunca hubiese atendido a la voz de Jesús, Lázaro jamás se hubiera movido. ¿Me está entendiendo? Dios habla, Jesús habla en su palabra. Usted y yo tenemos que atender a la voz del Espíritu de Dios que Jesús nos dice a través del Espíritu Santo. Atender a su voz. Entonces le dice, cuando él sale, el muertito sale, todos obviamente se dan cuenta que sale, porque ¿cómo cree usted que iba caminando? Al pasito, al gallo gallina, como decimos. Todos esperando, está la cueva ahí, mueven la piedra y no se quedaron ahí asomándose a ver qué sucedía. Se vinieron para acá porque ya olía mal de por sí. Olía mal y dijeron, no, imagínate, tú estás ahí en una situación, estás en un velorio y alguien le dice al muertito, párate, ¿tú qué harías? ¿Tú qué ves? No, estarías así, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver si... Entonces todos acá volteando, mirando hacia la cueva, a ver qué pasaba, y de repente ven una silueta caminando, pero al pasito, porque dice la Biblia que tenía atadas sus manos y atados los pies, envuelto en un sudario.
¿Cuántas veces nosotros estamos orando y creemos, oramos al Señor y estamos sintiendo que tenemos las manos atadas, que tenemos los pies atados, que estamos envueltos en un sudario? ¿Sabías tú que la falta de fe es como si tú ataras la obra de Dios? Si tú no tienes fe, Dios no puede obrar, Dios no puede actuar en tu vida. ¿Tú crees que Dios te puede suplir para que tú concluyas tu estudio? A ver, esos jóvenes y no tan jóvenes también. Hay algunos adultos que quieren continuar y concluir su estudio que dejaron a medias. ¿Cuántos quisieran hacer eso? ¿Tú crees que Dios te puede suplir? ¿De verdad? Aquellos hermanitos que siempre están orando por su esposa, por su esposo, ya tienen 99 años, orando y creyendo, y nada pasa, nada sucede, ya están viviendo horas extras. Y Señor, y Señor, y Señor, ¿sabes tú por qué no sucede? ¿Sabes tú por qué no actúa? Porque tú estás preocupado, porque tú estás preocupada en... Por eso es que Dios no puede actuar, porque es como si tú ataras al Señor, le pones estás atando las manos, estás atándole los pies, lo envuelves. Sí crees, pero lo tienes atado. Y luego le pides y le dices, dame, Señor. Y el Señor te dice, ¿cómo? No te voy a dar si tú me tienes atado. Estoy hablándole figuradamente, simbólicamente. ¿Me está entendiendo usted? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para acercarse a Dios necesariamente tiene que haber fe. Y cuando Dios ve la fe en usted, dice, ah, caray, esto me llama la atención. Entonces, vemos la acción aquí, cómo va saliendo Lázaro. Y mira, el creer es soltar y desatar las bendiciones divinas. Pero solamente aquel que cree y habla con fe recibe las bendiciones divinas. Cuando tú le crees a Dios y caminas confiando en Él, es el momento en que por esa acción tú sueltas y desatas las bendiciones divinas, los beneficios espirituales para tu vida. La Biblia dice que Dios me ha llevado y me ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y Él dice, y Dios ya nos bendijo, y lo está hablando y lo está diciendo en un sentido pasado. Ya Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Lo único que usted y yo necesitamos, simbólicamente hablando, es la fe, el creer en el Señor, que es como un músculo espiritual, que se introduce en el ámbito espiritual y trae las cosas espirituales al ambiente natural y las hace reales. ¿Me expliqué? Eso es creer, que Dios puede hacer lo que usted no puede hacer. Jesús le grita, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Y esta es una confesión de un hombre de fe. ¿Cuántos quieren confesar de esta manera? Tener fe, ser hombres y mujeres de fe. Jesús sabía delante de él, delante de la gente, lo que él había hecho, lo que él iba a hacer. Sí, fue entonces una exclamación llena de fe. Solamente una mujer o solamente un hombre que está cerca del Señor puede hablar palabras llenas de fe. Usted está acercado al Señor, usted está en los caminos de Dios, usted es hijo de Dios, entonces usted puede hablar con fe. Si usted está alejado de los caminos de Dios, usted no puede hablar con fe. Es muy notorio cuando una persona viene y le dice al consejero, le dice al pastor, al evangelista, etcétera, le dice, hermano, usted ore por mí, usted que está más cerca que yo, delante del Señor. ¿Cómo está eso? ¿Que no estamos a la misma altura? Pregunto. Ahí se nota. Cuando alguien está cerca de Dios, ¿verdad? Usted puede decir que confía en Dios, mas no confía en Él. Las palabras llenas de fe, entonces, son un termómetro espiritual
para nuestras vidas. Usted está hablando con fe, entonces usted va a demostrar su comunión con Dios. Pero si le falta fe en sus palabras, usted está demostrando su nivel espiritual delante del Señor. Después viene un verbo que dice desatadle. Es una expresión de convicción de que así será. Es una orden, imperativa, ¿verdad? Desátenlo. Les dice a los que están cerca, desátenlo. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que no creyeron. Ahora lo ven y dice, a ver, ándale, tócalo. Desátalo, te toca a ti. Y dice que no, pero ¿qué tal? Y si cuando le estoy quitando ahí la venda le falta un ojo. O que se le desbarata la carne así cuando le estoy quitando la venda. Ah, no. Por eso es que Jesús les dijo, ustedes desátenle. Una expresión con convicción. Jesús quería entonces que la gente actuara. Cuando escuchaba sus palabras, desátenlo. Y lo dijo con una convicción de que así sería. ¿Verdad? La fe entonces va de la mano con la acción de cada persona. Con lo que usted y yo efectuemos o realicemos, nuestra fe va de la mano. La fe actúa cuando cuando usted y yo ponemos de nuestra parte. Usted y yo ponemos lo posible y Dios pone ¿qué? Lo imposible. Usted dice, ay, pues es que hay mucha recesión en el mundo. Es que no hay trabajo. ¿Cuántos necesitan un trabajo? ¿Cuántos necesitan un trabajo? ¿Crees que Dios te puede dar un trabajo? Nada más Él. Necesitamos tener fe. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, su palabra dice, Señor, que aún las aves de los cielos, tú las cuidas, tú las alimentas. Si aún los lirios en el campo se visten de tal hermosura, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cómo dice? ¿Hombres de qué? ¿De qué? De poca fe. ¿Cuántos esperan escuchar que el Señor diga hombre, mujer de mucha fe? ¿Se quiere? Pero no se quede nada más con ese sentimiento de querer. Debe usted de actuar. Jesús les dijo, desátenlo, déjenlo ir. Es decir, él estaba aprisionado, duró ahí ya 4 días, todo entumido. ¿Usted se ha sentido de esa manera? Yo no sé cuántos sufren de claustrofobia, ¿verdad? Que está en el auto, o está en el elevador, o está en su casa y dice, hazte para allá, yo necesito 3 metros. ¿Sí? Y sufre usted de eso. Usted siente que está atado. Y usted necesita fe para poder vencer eso. Mire, yo sufrí algo en mi vida, cuando estaba muy joven, no hace mucho. Resulta que yo tuve un dolor en una de mis muelas. Me acuerdo que tenía como 8 años, en el siglo pasado, apenitas. Y mire, me dolió bastante. Tenía yo hinchado el cachete, la encía, me dolía bastante. Entonces voy con el dentista y el dentista dice, ¿qué le hace? Ahorita, vente, vamos a ver. Entonces me observa, me pone una inyeccioncita y entonces yo veo que trae por ahí ¿cómo se llama? No, unas pinzas. Dice, ¿pero qué va a hacer? ¿Verdad? Me dice, pues te voy a extraer la muela. Oiga, le está doliendo. Dice, no le hace. Sí, pues a usted no le duele. Entonces no podía ir, le jalaba y para acá y para allá, y yo le decía, póngame más, porque me duele, y así, hinchado. Pues no agarraba porque tenía aquí la inflamación, no agarraba la anestesia. Así es que haga de cuenta que le estaba jalando ahí al vivo, ¿cómo se dice? Al puro nervio, ¿verdad? Entonces ese le jalaba, yo, ¡ah!
Y luego iba y ya lo veía desesperado a él y traía un taladrito que se oía zzzz, y le jalaba y zzzz. Duró como 1 hora y nada que se movía la muela. ¿Y sabe qué? Yo fui creciendo con eso hasta que me sacó la muela, así, con dolor. Yo crecí con ese sentimiento, con ese dolor, con esa fobia. Nada más escuchaba yo que el dentista, no, ahí nos vemos, adiós. Y un día ya, bueno, hace tan poquito también, no, estoy hablándole de hace unos 15, 20 años atrás. Yo sufrí por muchos años eso, hasta que el Señor volvió otra vez a llevarme a un consultorio con un dentista. Entonces, una hermanita de aquí de la congregación, muy linda por cierto, muy sabia, y gracias a Dios le doy por ella. Porque me vio, porque yo iba, porque me estaba saliendo la muela del juicio, le dije, mira, ya fueron 3 días y estoy sufriendo y no quiero que me hagas nada, simplemente dime qué tengo. Porque yo me acordaba de aquel... Había en mi vida una atadura. Entonces me dice, Carlos, ¿tú crees que Dios te puede quitar ese dolor? La volteo y la veo, ¿verdad? Volteo a verla y le digo, sí, ¿y tú? Porque el otro no creyó. Entonces me dice, mira, déjame hacerte una limpiecita. Y luego el dolor estaba de este lado. Entonces comienza de este lado. Me dice, ay, mira, ¿qué tienes aquí? Y empieza, y yo por acá así nervioso, así atado. Y me dice, tranquilo, Carlos, no estés tenso. Déjame esto en mis manos. Y que me comienza a dar un sermón. Y que me dice, ahora me toca sermonearte a ti. Tú me has dado muchos. Entonces me dice, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y ya le comencé a contar. Me dice, a ver, abre la boca. Total, me arregló como 8 dientes. Y ese zzzz, ya no lo oía. Me dice, ya estás listo, que te vaya bien. ¿Ya acabaste? Le digo, sí, no sentí. Y ahí Dios me habla y me dice, ya ves, estabas atado. Yo no podía hacer nada hasta que tú te soltaste y te relajaste en el dentista. Es lo mismo conmigo. Tienes que actuar, tienes que obrar, tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. Con una confesión llena de confianza. Y solamente en la vida de una persona que está directamente pegada a la presencia de Dios podrá manifestar su confianza en el Señor en su propia vida. Dios dejará y soltará todas sus bendiciones cuando tú y yo confiamos en Él. ¿Quieres confiar en Él? ¿Crees o no crees? ¿Creyentes o incrédulos? Para finalizar, Juan capítulo 20, por favor, verso 19. Juan 20, 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús con las puertas cerradas y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mire, aquí Jesús ya tenía su cuerpo glorificado, el cual la pared material no puede detenerlo, ¿sí? Ahora, fíjese bien lo que dice el verso 20. Les dice paz a vosotros, es un saludo, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Es decir, tengan seguridad, confianza.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, versículo 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen les serán retenidos. Pero Tomás, fíjese bien lo que dice, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, cuando él regresa, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y se les queda viendo, ¿verdad? Están alucinando. Y él les dijo, si no viere, subraye usted eso, si no viere en sus sentidos de la vista, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? ¿Qué dice? No creeré. Versículo 26. 8 días después, mire, aquí estamos viendo a un discípulo, un creyente incrédulo. No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahora sí estaba ahí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les volvió a decir la tercera vez, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, mire, Jesús había escuchado lo que Tomás había dicho y le dice, ven Tomasito, acércate para acá. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo inmediatamente, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, en las cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cree, le dice, no seas incrédulo. Hay creyentes incrédulos. No seas incrédulo, le dijo a Tomás el Dídimo, sino creyente. ¿Eres o no eres? ¿Eres creyente o eres incrédulo? ¿Crees o no crees? Muchos dicen creer y no creen. En el versículo 27, ahí lo vemos, ¿verdad? Él decía creer en Jesús. Sin embargo, Jesús le hizo ver que no creía en realidad. Él mismo lo confesó, no creeré. El hecho de decir usted o yo, o confesar o declarar, no implica que en verdad eres. Jesús dijo que no usáramos vanas repeticiones como los incrédulos, como los gentiles, creyendo que por su palabrería vamos a ser oídos, ¿verdad? Las muchas palabrerías o repeticiones infructuosas muchas veces son producto de incredulidad. Andan doctrinas por ahí rondando que se meten, se inmiscuyen en las iglesias cristianas. Confiésalo, confiésalo, decrétalo, decrétalo, dilo, 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 repítelo, dilo, ándale. Y muchos están dice y dice, lo que digo recibo, lo que digo recibo, lo que digo recibo. Creen que por su palabrería serán oídos. Y otros dicen, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Mire, yo tuve una experiencia, un pastor una vez nos dice, la iglesia donde crecí, estaba creciendo la congregación. Al otro lado había un restaurante, hasta la fecha está el restaurante muy fructífero. Vende muchísimo ese restaurante. Al otro lado estaba la congregación. Como estaba creciendo, nos dice a todos, vayan y pónganle el pie
ahí al restaurante y dígale, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Ahí estamos todos, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y luego dice el pastor, vamos a orar para que el Señor haga que cierren ese restaurante. ¿Sabe quién fue el que cerró? ¿Tú crees que por tu palabrería serás oído? Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Muchos viven diciendo que creen y sus hechos demuestran que no creen. Tomás dijo, si no viere, si no metiere, no creeré. Y él era uno de los 12. 3 años estuvo con Jesús, escuchando sus mensajes, sus sermones, viendo lo que Jesús hacía día tras día, día tras día. Sin embargo, él dijo, no voy a creer. Ustedes me dicen que vieron al Señor, yo no creo. Mira, mis confesiones positivas no cambian lo que Dios ha determinado, por más positivo que seas. Amén. Por más que te diga la gente, anota en un papelito y grita, sí, yo lo odio, yo lo odio, yo lo odio, para que sanes. ¿Tú crees que así vas a sanar? ¿Así vas a sanar? No, ve, pídele perdón. Habla con él y ponte a cuentas con tu hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando vengas a alabar al Señor y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes contra él. Tú sientes y tú sabes cuando alguien tiene algo contra ti, ¿no? Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Tú y yo podemos hablar y hablar y hablar y decir que creo, pero mis acciones demuestran lo contrario. Muchos dicen, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero dame una señal. Y hay gente que está pidiendo más señales que lo que Dios puede hacer, sin señales o con señales. Otros dicen, Jesús, tú eres poderoso, yo lo creo, pero ¿realmente podrás tú suplirme mi necesidad? Lo que yo necesito. Dios, dice otro, yo sé que tú lo puedes, tú puedes mucho, darme más abundantemente de lo que yo pido, de lo que yo entiendo, pero en verdad, Dios, ¿podrás cambiar a mi marido? Muchos confiesan creer y no lo conocen. Se le acerca a Jesús y le dice, haz esto y esto, y mete tu mano en el costado, y mete aquí, pone el dedo aquí donde metieron el clavo. Entonces Tomás lo hizo. Y cuando lo hizo y se percata y ve que ese es realmente el Señor, y hay una señal en su vida, aún así él confiesa y expresa, y hasta entonces dice, Dios mío y Señor mío. Hasta entonces lo confiesa como Señor, hasta entonces lo reconoce como Dios. Creyentes incrédulos. Mis declaraciones positivas o las tuyas no demuestran ni nunca van a demostrar que conocemos a Dios. Podemos hablar mucho, mas sin conocerle, mas sin tener un encuentro personal con Él. Samuel estaba en el templo y estaba en el servicio a Dios, sin embargo no conocía a Dios. Hasta que él tuvo un encuentro personal. Tú puedes estar diciendo que Dios es esto, que Dios es aquello, y según tú estar creyendo en Él, mas no le conoces, no lo tienes como tu Señor en tu vida. Hoy puedes conocerlo, hoy puedes decirle Señor, hoy puedes decirle Dios mío, Señor mío. Puedes confiar en Él, creer en Él y confesarle como tu único Salvador. Cuando una persona aquí en la tierra reconoce, entonces ante Dios y ante los que estamos aquí, lo que yo acabo de decir, entonces hay, en el cielo hay gozo, ¿sabías tú? Hay mucho movimiento cuando un pecador, dice la Biblia, se arrepiente. Tú puedes tener muchos años en la congregación, en una iglesia, pero ¿eres o no eres? ¿Crees o no crees? Dice la Biblia, este hombre Tomás, llamado el Dídimo, este viene del griego, Didymus, que quiere decir gemelo,
quiere decir doble, mellizo o parecido. ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos son cristianos? ¿O eres un dídimo? Uno que te parece nada más. Un gemelo, un mellizo. Hay muchos que son dídimos, ¿verdad? Esto es, tienen doble vida, son dobles, se parecen a, son gemelos, muy idénticos. ¿Crees o no crees? No seas un gemelo, no trates de ser un creyente, o eres o no eres. ¿Confías en Dios, en su palabra? ¿Estás creyéndole a Él lo que Él ha dicho? ¿Estás dependiendo completamente del Señor? Te hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Necesitamos creer. Cierra tus ojos, por favor. Este es un momento muy especial. Y yo te voy a pedir que ahorita no te levantes. Por respeto a la palabra del Señor y respeto al que está junto de ti. Piensa un momento. ¿Crees o no crees? ¿Eres creyente o eres incrédulo? No hay más. Y tú dices en esta noche, yo no lo conozco. Yo no te conozco, Señor. No tengo un encuentro personal contigo. Yo vengo a la iglesia, o es la primera vez que vengo, pero no te conozco, Señor. Quiero creer en ti. Si tú estás en esta situación, simple y sencillamente levanta tu mano y bájala. Bien, el Señor le está viendo a usted su sinceridad. Ahora usted dígale como Tomás: Señor, ya no quiero parecerme a, quiero ser. Yo te acepto como mi Salvador. Dígale: he venido mucho y me he parecido, pero hoy quiero, Señor, que tú me transformes, que tú me cambies. Quiero tener fe, quiero ver tu gloria. Usted que es creyente, que es hijo de Dios, que es cristiano, este es el momento para que usted levante su mano. Levántela de una manera simbólica nada más. Todos levanten su mano. Y usted con esa fe, creyendo en el Señor, creyendo que Él está ahí, aunque usted no lo sienta, aunque usted no pueda palparlo como Tomás y no pueda tocarle, usted crea que Él está ahí presente, que Él está cerca de usted, que usted está en sus manos. Aprendamos a depender de Él. Dios sabe cuál es su necesidad, ¿sabe usted? Dios sabe lo grave de lo que usted está pasando. Dios sabe que tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, que para ti es imposible, pero Dios puede hacer un cambio cuando tú actúas. Ya no pongas pretextos delante del Señor y dile: Señor, es que la piedra. No digas eso. Gracias, Señor. Tampoco te expreses diciendo: Señor, es que si tú hubieras hecho esto, si tú hubieras hecho aquello, si tú me hubieras avisado, si tú me hubieras... No. No seas como esta mujer hermana de Lázaro. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. No, fíjate que no. Las necesidades, aunque sientas o no sientas al Señor, aunque lo veas o no lo veas, van a llegar a tu vida. Los problemas. Pero el Señor está presente aquí para decirte: paz a tu corazón. Tranquilo, hijo mío. Ten fe, solamente cree. Tú vas a hacer las cosas posibles y yo voy a hacer las cosas imposibles. Lo que Dios te pida que hagas es porque Él sabe que lo puedes hacer. Gracias, Señor. Puestos todos de pie, levantemos una oración de agradecimiento a nuestro Señor.
Dígale: Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor y Dios mío, por la abundancia de tu palabra, porque cada vez que la estudiamos y cada vez que nos enfrentamos a ella, existen cosas abundantes y diferentes, Señor, para nuestra vida. Tú nos sigues hablando día tras día, momento tras momento. Estás tú aquí con nosotros, estás cerca de nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, que tú tienes en control todas las cosas. Toño Lázaro, ¿tienes algo? Pásale, por favor. ¿No? Gracias, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu Espíritu Santo que hoy ha abierto nuestros ojos para entregarnos 100% delante de ti, Señor. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, pero tú puedes hacerlo. Y hoy depositamos en tus manos en nuestras vidas. Y aquí la dejamos, Señor. Ahí la ponemos para que tú actúes. Aquello que mi esposa, que mi esposo, que mi hijo me ha estado diciendo que yo cambie, que yo haga, y que yo he dicho no puedo, he batallado, yo lo pongo en tus manos hoy. Actúa en nuestras vidas. Haz un milagro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches.